Nuestra idea es poder contar de una forma, digamos, muy visual, que es el formato que nos permite hacer el cómic, historias muy complejas, una biografía de personajes que son reconocidos en la historia, lógicamente son biografías con muchas chichas, muy suculentas, y meterlos en cómic de 56 páginas, como es el caso, pues no es fácil, pero nuestra idea es poder hacer con esta colección por lo menos una llamada de atención al callejero. Pasamos por las calles, pasamos por las plazas de nuestros pueblos, sabemos los nombres, pero no sabemos qué hay detrás de ese nombre y por qué se ha merecido tener esa calle o esa plaza en ese pueblo. La colección esta viene derivada de un proyecto un poco más ambicioso, que es el proyecto editorial de Cascaborra, donde queremos adaptar a cómic muchos episodios de nuestra historia. No queremos contar la historia de España, porque sería imposible, simplemente por extensión, pero sí que hay muchos episodios históricos que a nosotros nos gustan, que siempre nos ha llamado la atención, y queríamos hacer una adaptación pues, para poder tener una herramienta didáctica para dar a conocer pues, la historia de España. Esa colección la comenzamos con una serie de títulos muy enfocados a la historia militar, a la historia bélica, y cuando quisimos comenzar a poner a personajes históricos de la vida civil, pues escritores, científicos, pintores, nos dimos cuenta que quedaría una colección muy extensa y que sería imposible de acabarla algún día. Entonces decidimos hacer una colección aparte, que es esta de biografías en viñetas, con la que comenzamos hoy. Y bueno, el proyecto se basa en esa finalidad didáctica sobre todo, pero queremos apoyarnos siempre en el talento y en el trabajo de los autores. Lo que no es normal es que incluso eso pase una gran festividad como el 8 de marzo y estemos pensando en Madame Curie, que nadie sabe su nombre, porque es muy curioso, aquí hablamos mucho del feminismo de fuera y no nos damos cuenta que aquí hay un feminismo mucho más fuerte en España, porque todas las mujeres mantienen su nombre de apellido, se casen o no se casen, o hagan lo que les dé la gana, cosa que en otros países les parece pues, una especie de anomalía, pero es que, claro, cuando estamos hablando incluso del voto de la mujer, que es uno de los principios básicos de la lucha de Campoamor, pues ella que luego se va a exiliar en París, en ese país en el que cuando en España se había conseguido el voto para la mujer, en Francia todavía no. Son muy majos, son unos tíos muy avanzados, pero nos van a la zaga bastante bien, en bastantes cosas, como en Italia, o como es verdad que se refleja en un momento dado en Suiza, donde también ella acaba exiliándose y acaba viviendo ahí, donde el voto de la mujer no ha estado hasta los años 70. Está bien, hace muchos referéndums, es un sitio muy simpático los suizos, pero un poquito atrasados van. Entonces, claro, encontrar pioneras que además salen en este cómic, citando además a Concepción Arenal, citando a Carmen de Burgos, citando a otras mujeres que verdaderamente han hecho también historia y que merecerían casi su auténtico cómic, porque en esa base que se basa, o sea, Clara Campoamor no es que surja por generación espontánea y dice, me gusta, no sé, no, aquí hay un movimiento, llamémosle feminista, si lo queremos decir, muy anterior a lo que puede ser con Clara Campoamor, bebe de doña Emilia Pardo Bazán, bebe de la Concepción Arenal y de unas mujeres que ya incluso en el siglo XIX, pues como Rosa Leu o Martina Castel, se convierten en las primeras doctoras en medicina en la época de Amadeo de Saboya. Pero seguimos mirando a Madame Curie, que no sabemos cómo es apellida porque lo sabemos por el nombre de su marido, que es lo suyo. Y decimos que aquí no hay ciencia cuando el libro electrónico y las tabletas resulta que lo hizo una maestra rural, Ángela Ruiz Robles, en los años 40, y los norteamericanos lo quisieron comprar y se la quiso llevar, y esta señora dijo que no, que esto era para España, y lo que nos faltó es, como siempre, dinero. Está de rabiosa actualidad las dos Españas, ¿no? Los que están en esa tercera España que reciben los golpes de un lado y de otro, que ven cómo su país se va precipitando, se va yendo al precipicio y que intentan sujetarlo pero no pueden, y al final personajes como Clara Campoamor pues fueron atacados por los dos bandos, es decir, tuvo que huir de esa España pro-república porque no era aceptada, obviamente, porque había cometido el pecado mortal, ¿no?, de aprobar ese voto femenino, pero después también se tuvo que exiliar y estuvo toda su vida y murió en el exilio, como bien se sabe, ¿no? Por eso, esa tercera España perseguida por los dos bandos, esa tercera España en la que yo creo que ideológicamente se sitúa mucha gente, pero que siempre hay muy pocas voces valientes capaces de ponerse allí y defenderla,
me parece una contribución enorme. También, por ejemplo, no sé si lo has comentado, como Chávez Nogales, ¿no? Que era también otra persona que nosotros, por cierto, hemos aprobado en el Congreso una iniciativa con Guillermo, que lo tenemos aquí, diputado nuestro, para que se estudie en los colegios de toda España la figura de Chávez Nogales. Nos parece fundamental recuperar esa historia, ¿no? Yo, que estamos en la semana del 8 de marzo, creo que es una buena manera de celebrarlo con referentes femeninos, con referentes que inspiran, con referentes que están olvidados o de los que se conocen solo una pequeña parte de su biografía, y sobre todo hacer un llamamiento a que esta recuperación de figuras históricas no se puede hacer bajo un prisma ideológico sectario, porque ya es que el feminismo ya es, para algunos ya es solo primero de las mujeres, ya se excluye a todos los hombres, cosa que para mí es absolutamente contraproducente. Pero es que después ya no solo hay que excluir a los hombres, sino que hay que excluir a todas las mujeres que no son de nuestro ámbito o espectro político. Y dentro de eso solo las que hablan de una manera, visten de una manera y aprueban las leyes de una manera, que eso es lo que yo quiero al final. Es que, bueno, se va a quedar un reduccionismo ahí, una patrimonialización que me parece absolutamente contraproducente, porque con esto acabo, ¿no? Pero esto parece lo que decíamos antes, como los packs de los yogures. Parece que para ser feminista tienes que ser anticapitalista, tienes que ser de Podemos, tienes que decir todes, y tienes que, ¿sabes? Llega un momento y el rosa no te puede gustar porque es imposición. A mí me gusta mucho la gente valiente que tiene claro perseguir sus principios, pero es que además está muy bien hecho. Tiene un mérito enorme poder reflejar la vida tan intensa de Clara Campoamor y tan interesante, porque se conoce mucho el tema del voto femenino, pero poco más, ¿no? Tiene mucho mérito la síntesis que habéis hecho, porque de toda su trayectoria, de toda su vida, además enmarcada en un momento de la historia de España crucial, pues lo habéis podido hacer en un cómic que me parece un formato que puede llegar a mucha más gente. Yo ya te digo que tengo ya encargados un par para mis sobrinas que tienen 15 y 14 años, porque me parece, bueno, una manera quizá más fácil de acercarse a esta figura que no darles ya directamente, pues, yo sé, el pecado mortal, ¿no? El voto femenino en pecado mortal. Pero es que además, como bien decía en el libro, me parece que era Make, ¿no? Directamente, sí, la ilustradora, sí. Habéis podido combinar esa visión de los años 80, o sea, que la que te introduce directamente en su vida es una periodista que en los años 80, 70, ¿no? Creo recordar, 81, el año que yo nací, te da esa visión también de lo que vive una periodista mujer que se intenta adentrar en la vida de una gran desconocida, porque para la importancia que tiene en la historia de España Clara Campoamor, yo creo que es una figura totalmente desconocida. Y además está muy bien ilustrada, es decir, es bonito el cómic de ver, es fácil de leer, es, ya te digo, una síntesis de su vida muy acertada, porque tú acabas de leer el cómic y te haces una idea muy clara y muy buena de la biografía de Clara Campoamor.